Entrar de vuelta a la normalidad no se entra de un día para el otro. Nací en Polonia, en una ciudad de 10.000 habitantes, en una ciudad al este de Polonia, que era cerca de la frontera con, en aquel entonces, Rusia soviética. Ya era en aquel entonces la Unión Soviética, porque nací hace 86 años, cuando ya existía la Unión Soviética. Éramos de una familia, yo era de una familia de clase media baja, es decir, nunca me faltó nada, nunca me sobró nada. Mis padres tenían un pequeño almacén de comestibles, vivíamos bien, rodeada de mucho amor. Tenía una hermanita 1 año y medio más chica que yo y un hermanito de 5 años. Cuando estalla la guerra en el año 39, yo justo terminaba el colegio primario. Más de una vez uno sintió ofensas por parte del antisemitismo polaco, era muy terrible. El 1 de septiembre empiezan las clases en el hemisferio norte y ese día Hitler invade Polonia y las primeras bombas cayeron sobre nuestra ciudad y ahí se cayó de mis manos el portafolio, se cayeron todos mis sueños que se hicieron añicos. Dentro de todo tuvimos la suerte que ahí se produjo el pacto entre Hitler y Stalin en el año 39, que se divide en Polonia en dos y nosotros quedamos bajo el régimen soviético. Entonces nosotros por ser clase media baja no nos afectó, simplemente se cerró el pequeño negocio y mi padre ocupó un trabajo allá en los aserraderos, había mucho, porque era el bosque en el borde de un bosque donde había mucha industria maderera. Y el 22 de junio del año 41 Hitler rompe el pacto con la Unión Soviética y ahí empieza mi infierno. Es muy difícil contar porque nosotros, como éramos una comunidad judía chica en nuestra ciudad, empezaron de todos los pueblos, de todas las ciudades donde había comunidades chicas, juntarnos en un gueto para después tener más facilidad para aniquilarnos. Todo esto fue pensado de antemano. Todo no es que un loco apretó un botón y de repente se produjo esto. Esto se fue forjando de a poquito, premeditando todo de antemano. Esto fue una industria premeditada y preparada. Y allí nos llevan un día, una madrugada, nos dijeron que al día siguiente nos trasladan a otro lugar y que nadie lleve grandes paquetes. Yo solamente podíamos llevar en mi portafolio de clase. ¿Qué se puede llevar? Mi hermanita también en su portafolio. ¿Qué entra ya? Una muda de ropa, un toallón, un pullover y guantes y gorro con el invierno polaco. Pero previamente, antes de moverse a los camiones, hicieron pasar a frente a los notables, que era un rabino, 2 médicos, un abogado y algunos intelectuales más, y los fusilaron en nuestra presencia y en la plaza. Este fue el primer paso del descenso al infierno. A nosotros nos llevaron a un gueto a 60 kilómetros más al este. Llegamos, éramos refugiados. Allá la comunidad se formó un comité también y se pidió a cada familia que nos otorguen una habitación para recibir a los refugiados que éramos nosotros. A los hombres nuestros los llevaron, yo hablo en plural porque mi mamá eran 4 hermanas, todas casadas, todas con chicos, y mis tíos, todos vivían uno cerca del otro, éramos una familia muy grande, por eso digo todo en plural, nosotros, mi familia, los nuestros. Vinieron 2 días después recién, porque los llevaron caminando y se divertían con ellos por el camino, y el que no podía caminar les hacían caminar de rodillas, y más de uno quedó muerto en el camino. Así nos trajeron al gueto. Dentro de toda la miseria que pasamos en el gueto durante 2 años, se pasó hambre, pero a través del alambrado, que no era electrificado todavía, con algún campesino siempre se pudo hacer algún trueque.
Un aparato de radio en aquel entonces era una joya, no cualquiera tenía. Se entregó todo esto a los nazis antes de sacarnos de nuestro pueblo. Pero siempre alguna joyita, quien no tenía alguna cadenita, un par de aritos o qué sé yo. Con esto, con los campesinos, conseguimos un poco de cebada, un poco de papas, algo para almacenar, para no morirnos de hambre. Yo empecé a sufrir ya hambre desde el año 41, porque en el gueto, si conseguíamos algo, a los hombres los llevaban para trabajos forzados y a arreglar caminos, lo peor que había. Y por eso traían un cuarto de pan, los nazis les daban. Me pusieron allí adentro donde se repartía el pan, donde había que hacer algún papelerío, como si yo trabajara, y yo por eso, yo estaba anotada que yo también reparto junto a la repartidora el pan. Y con eso yo traía también un cuarto de pan a casa, que éramos 7. Nos otorgaron una pequeña piecita y dormíamos en el piso. Cuando uno se tenía que dar vueltas, tenían que darse vuelta los 7. Y yo ya tenía, ya entendía, yo quería que mis hermanitos, yo no podía ver cómo lloraban teniendo hambre. Entonces yo más de una vez, cuando se repartían las rodajitas de pan, yo me escapaba de casa que hubiera para ellos otro pedacito de pan. Yo era de mi amiga, había una viuda que vivía al lado, que ella me quería, a veces entraba allá y ella me daba algo de comer. Dentro de todo, esto todavía era un paraíso, porque estábamos todos juntos, todos estaban con vida. Y era, como siempre, ¿qué es lo último que se pierde? La esperanza. Pensábamos que algún día esto va a terminar. Y enfermedades, no había medicinas, nada, había mucha mortandad. Cada día traían de otros pueblos de alrededor también gente hacinándonos. Pero con todo esto, esta chispita de esperanza siempre vivió en nosotros. Pero el amor que yo tenía de mis tías, de mis tíos, yo era la mayor de todos los primitos, todos eran chiquitos porque todos eran gente joven. A mi mamá la empujaron a la cámara de gas con 37 años, que era la mayor de todas, y después venían las otras tías. Allí estuvimos hasta casi 2 años, el 2 de febrero del 43. Se considera históricamente por los historiadores el principio del fin del nazismo. Ahí es la primera derrota. Y ese día a nosotros nos liquidan en el gueto y nos llevan con carros a los trenes para meternos en los vagones. Y el 2 de febrero nos traen a Birkenau y Auschwitz, donde me arrancan de mi familia y donde quedo yo y mi tía, la última de las hermanas. En realidad a mí todavía no me tocaba porque yo recién acababa de cumplir 16 años y antes de los 18 no entraban. Y mi madre subiendo ese cuadro, mire cuántos años, 70 años pasaron, pero lo tengo así presente. Cuando abrieron, porque viajamos en los vagones durante 2 noches y 3 días, con dos baldes para necesidades, en un vagón donde entran sentados, bien apretados, 50, nosotros éramos más de 100, uno sentado arriba del otro, muchos ancianos, muertos, hubo una cantidad de muertos. Cuando llegamos a Birkenau, Auschwitz, cuando abrieron esas compuertas, se cayó esa masa hedionda y de ahí enseguida, en media hora, porque estaba tan organizado, rápidamente vinieron los hombres que ya estaban ahí y ellos se regían siempre por los reclutas, ellos solamente de lejos. Ya tenían su grupo de reclutas que sabían cómo hacer, vinieron y tenían que tener la boca cerrada sin decir hasta el último momento a dónde iba esa gente. La gente preguntaba, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Si alguno de ellos, de esos reclutas, de esos hombres, abría la boca, iba junto con ellos a la cámara de gas, así que no decían nada. Y nos separaron los hombres de las mujeres, a los hombres llevaron a un lado, de las mujeres empezaron a seleccionar. Y mujeres, niños, ancianos, todos subiendo a los camiones a 2 cuadras estaban las cámaras de gas.
pero todo con engaño, hasta el último momento, no sabían a dónde van. Y mi madre notó, cuanto más la situación límite, el cerebro humano trabaja más rápido. Tenía mi hermanito en brazos y ella vio que a la hermana menor la separaron, la nena de ella, la dejaron con mi mamá. En un momento la separaron porque era una chica joven de 26 años y la mandaron a un grupo. Mi mamá notó que es un grupo como de 100 mujeres, todas jóvenes, fuertes, sin niños. Se le ocurrió que a lo mejor estas mujeres tienen más probabilidad de sobrevivir. No sobrevivir la guerra, pero por lo menos no en ese momento. Nosotros ya estábamos estando en el gueto bastante enterados de lo que estaba pasando, porque en los alrededores, antes de construir las cámaras de gas, mataban en fosas comunes y traían a los campesinos para que taparan todo esto. Entonces ya sabíamos que es el final. Y mi madre en el último momento vio aquel grupo y yo todavía estaba abajo, era pleno invierno, y yo tenía un chal blanco así, parecía, con las trenzas, parecía a lo mejor más. Pero mi mamá pegó un grito, Lea, corre. Y yo, no es que me eligieron para ir a trabajos, a quedar, sino yo me escabullí en ese momento cuando los perros y los nazis con las cachiporras, me escabullí entre ellos y no me vieron y corrí. Yo en ese momento no pensé, ¿para qué corrí? ¿Para qué quería yo sobrevivir si se llevaron a toda mi familia? Pero uno en ese momento no piensa. El instinto de conservación, a mí me lo preguntaron muchísimas veces. Yo misma me lo pregunto hasta hoy en día. Pero hoy en día yo ya sé contestarme. No sé por qué sobreviví, pero ahora yo sé para qué sobreviví. Para prestar testimonios hasta el último momento de mi vida. Yo corrí y me puse al lado de mi tía. Mi hermanita corrió detrás mío, a ella la divisaron, la apalearon y la tiraron al camión. 10 minutos más tarde tengo la mirada de mi mamá presente, se movieron los camiones y se fueron directamente y las llamas de los crematorios salían. Ahí fue donde bajé el penúltimo escalón del infierno. Todavía no era el último, porque lo que me tocó todavía vivir. Ahí empieza mi infierno cuando directamente después ellos desaparecieron. Uno todavía no tenía noción, estábamos aturdidas. Mi tía se volvió, le arrancaron la nena de los brazos y ella no podía volver. Ella se volvió cuando nos desvistieron y nos desvestimos, hubo que dejar toda la ropa. Nos raparon la cabeza y yo de repente veo, mi tía estaba detrás mío, a mí me tatuaron con 33.502 y a ella con 503, estaba detrás mío. Y cuando de repente empezaron a caer los bucles de ella tenía cabello crespo, bien negro, y yo veo que caen bucles blancos. Ella de mala sangre, del dolor que la arrancaron de la nena, se volvió canosa en una sola noche. Y ella después no se volvió loca, porque más de una de las madres a quien arrancaron se volvieron locas. Igual después las llevaron a la cámara de gas. Ella no se volvió loca porque de repente yo pasé a ser para ella la hija de la guerra. Ella se ocupaba de mí, ella me ayudaba, ella me sostenía constantemente. Yo era una criatura, recién cumplía 16 años. Y cuando entramos ahí ya había chicas que anotaban. También reclutas que las trajeron antes. Como sabía alemán, estaban sentadas anotando. Y me dice, ¿cómo te llamas? Le dije, ¿cuántos años tenés? Digo, acabo de cumplir 16. No, vos tenés 18. Y yo todavía discuto con ella. No, yo recién acabo de cumplir 16. Vos tenés 18. Rápido, corre para allá, que te van a poner el tatuaje. Y yo todavía me dije, qué antipática, qué ordinaria, cómo me gritó, tenés 18. Al día siguiente, cuando ya nos llevaron rapadas y desnudas, después de esto nos tatuaron y nos hicieron correr como 2 cuadras por la nieve, desnudas, a las duchas. Y de las duchas no sabíamos qué va a salir, agua o gas. Corriendo 2 cuadras así por la nieve. Felizmente salió agua. Y después nos dieron unos trapos para ponernos.
Y yo le conté a una de las chicas que ya estuvo hacía una semana allá, como que qué antipática que era esa secretaria que anotaba. Dice, te salvó la vida, cállate. Porque si te anota de 16, hoy ya no estarías acá. Ella, para salvarme la vida, me anotó 18 años. Así fue como yo pude entrar al campo de trabajo. En los primeros meses, el que llega tiene que, como se dice acá, pagar derecho de piso, los peores trabajos. Y cada día, si salían 100, porque nos levantaban muy temprano para contarnos, el recuento era una tortura que no se puede contar. Temblando, tiritando de frío, con lluvia, con nieve, nos contaban, de a 10 había que ponerse y si aquí le faltaba uno, aquí le sobraba uno, entonces horas enteras estábamos y nos contaban. Cuando salíamos a trabajar, si salieron 100, había que a las 100 tenían que volver. Y entre las 100 siempre 2, 3 y a veces más se traían muertas, pero había que traerlas de vuelta para que ellos se den cuenta que nadie se escapó. Y en todo momento trataban de que nosotros nos despojemos, que perdamos el sentido de humanismo. Uno se volvía un animal y de hecho más de uno perdió esta sensación, entonces directamente se morían porque se convertían como en animales, porque y el hambre también, por el hambre y todo, uno deja de pensar, Yo felizmente pude, a duras penas, caí entre un grupo de mujeres que eran algo mayores que yo, y había muchas, me tocó un grupo de mujeres francesas y belgas, que eran comunistas y socialistas, y ellas sabían lo que era. Yo gracias a ellas aprendí lo que es solidaridad, cuando conseguían un pedacito de pan más, en un momento así, lo repartían y cada una comíamos un mendrugo de pan. Y esto también recuerdo siempre con mucho lo que significa en momentos así. El ser humano puede hacer lo peor y puede ser un héroe. Y esto yo traté de mantener el sentido de humanismo. Y tuve mucha suerte porque cuando yo ya no podía caminar, yo tengo una pierna que no la doblo, que me salvaron, después acá me operaron. Allí había una especie de hospital que en realidad no era hospital, era una antecámara de muerte. El que entraba acá al día siguiente lo llevaban a la cámara de gas. Pero ahí me encontré con una médica que hablaba muy bien el ruso, y yo sabía el ruso muy bien de los 2 años que viví bajo el régimen ruso. Ella era una médica y prisionera en un campo de prisioneros rusos, pero ella una vez se escapó, la recapturaron, la torturaron y para morir la mandaron a Auschwitz. Este aquí que ella sobrevivió, no se dejó. Y como médica trabajaba allá en este llamémoslo hospital. Y ella me quiso mucho, yo me acerqué cuando le hablé en ruso, le salieron lágrimas de los ojos. Y le mostré la pierna que tengo hinchada, que no puedo caminar, que si yo salgo ya no voy a volver. Entonces ella me dijo, yo no sé si te voy a poder salvar, pero sí voy a tratar de esconderte y de ayudarte en todo lo que pueda. Y me dio una cama allá en este hospital y meses me tenía allá. Y cuando se enteraba que hay una selección, porque seleccionaban todos los días para la cámara de gas, ella me mandaba al campo de trabajo y al día siguiente yo volvía y otra vez me metía en la cama. Y me ponía una venda y yo así también, gracias a gente que en momentos así no perdió su sentido de humanismo, yo tuve suerte para esa gente. Ven él con sus dedos largos de un pianista, de una araña venenosa, así me agarró y dictó mi número a la secretaria, anotó a todos, no había derecha y izquierda ese día, anotó a todas, éramos 90 y pico de mujeres. Y bueno, mi tía vino de la otra barraca, era de mi otra barraca, llorando atrás, golpeándome y desesperada y todo. Bueno, nos despedíamos. Al día siguiente nos iban a venir a buscar. Y ahí otra vez usted se encuentra en un momento así con alguien, con una solidaridad. Yo aprendí en estas circunstancias lo que es solidaridad. Herta,
una austríaca no judía, por su condición de austríaca, ella era socialista, por eso la mandaron al campo, activista socialista. Por saber bien alemán, ella era la secretaria allá. Y entonces, en un momento, cuando el nazi salió, el que nos cuidaba de noche, salió un momentito, y del otro lado, enfrente nuestro, estaban las arias, las no judías, polacas. Y era la época del tifus, y se murieron varias, y una de ellas murió justo cuando él salió, ya hacía varios días que estaba muy mal. Entonces Herta robó la lista donde él dejó, tachó mi número y puso el número de la polaca muerta. Cuando vinieron los hombres de los crematorios, sabían que tenían que llevar 90 mujeres, 80 y pico, no sé cuántas. Estaban algunas vivas, algunas muertas. Y así fue que yo quedé sola. Se llevaron a todos. Y ese día, un día jueves, que recibíamos 3 papitas, lo esperábamos toda la semana como la bendición del cielo. Vinieron las mujeres de la cocina y no tenían a quién repartir las papas. Me pusieron un montón de papas en el bol que teníamos atado acá siempre para... Y yo no pude comer ninguna la primera vez, con todo el hambre que uno tuvo. Bueno, este fue el episodio con Mengele. Sí, lo veo como ahora, acá la separación de los dientes, alto, hermoso. Esa mirada de él era como de una araña venenosa. Llega el año 45, enero del 45. Ya los aliados de los dos lados empezaron, ya después del día D en Francia, los americanos ya pisaron en Francia, ya Francia era libre, y los rusos por el camino se encuentran con un campo de exterminio como Majdanek, con las manos en la masa estaban los nazis ahí. En las cámaras de gas estaban los cadáveres y prendidos los crematorios. Así que ellos deciden, esto era más cerca de la frontera rusa, pero Auschwitz era del otro lado de Polonia, entonces ellos deciden aniquilar el lugar más terrible, que era Auschwitz. Entonces decidieron que nos van a evacuar los que todavía estaban con vida en enero del 45, cuando casi toda Europa ya estaba libre. A nosotros empiezan a arrastrarnos por los caminos de Alemania con la nieve hasta las rodillas, sin comida, sin nada, envueltas en algún trapo, por los caminos, y los aliados bombardeando. Entonces ellos, porque decíamos, ¿por qué no nos aniquilan? Incluso dijeron, el que no puede caminar, que se quede, porque esto se iba a dinamitar. Y incluso con esta amiga que hablé recién, ella se quedó porque la mamá de ella no podía caminar y ella decidió morir junto con su madre. Y nos evacuaron y así nos arrastraban por los caminos de Alemania. El 95% de los que todavía vivían, quedaban con vida, tanto en el campo de los hombres como en el campo nuestro, cayeron por el camino. El que caía ya lo remataban, no se levantaba más. Y así ida y vuelta, a veces en algún lugar conseguían que los mismos nazis ya estaban cansados, veían que esto se termina, más de uno se escapaba, y se conseguía de algún pueblo que traigan algunas papas hervidas o qué sé yo. Y fines de abril me liberan sobre el río Elba el Ejército Rojo. Y mi tía y yo decidimos... despacito, porque yo no podía caminar, volver de Alemania, porque 2 de nuestros tíos, una vez ella los vio en Auschwitz a través del alambrado, y mi tío de lejos le gritó, el que sobreviva, nos encontramos en nuestra ciudad. Por eso hemos decidido volver a nuestra ciudad. De a poco llegamos a nuestra ciudad. Nos dimos cuenta que no sobrevivió ninguno. Mi tía decidió quedarse allá, yo tenía la pierna enferma. Y empecé a buscar parientes. Yo sabía que en Argentina teníamos primas. Esto era una historia hasta que los encontré. Y en el año 47 llegué a la Argentina. Si todos pasaron una guerra, yo pasé 2 guerras.
porque tenía 20 años y 1000 años encima. No tuve adolescencia y había que salvar la pierna, hubo que operarme, sacar la rótula, simplemente sacar la rótula. Y entrar de vuelta a la normalidad no se entra de un día para el otro. Hubo que empezar a batallar y ser persona útil. Acá me casé y mis 2 hijos terminaron la universidad. Años enteros yo tenía ese complejo de culpa. ¿Por qué yo no subí junto con mi mamá y no me fui con ellos? ¿Para qué para qué quería sobrevivir yo? Después, con los años, de a poco, al principio la gente no podía creer, no quería ni siquiera escuchar. A medida que después Steven Spielberg, después de la película La lista de Schindler, y todo esto la gente empezó a enterarse, entonces decidieron que tienen que escuchar a los que, para que esto no se repita. Si yo lo hago, no lo hago por mí, yo ya fui, como dicen acá los jóvenes, pero por el futuro de ustedes, de las futuras generaciones. Si no fueran los judíos, serían narigones, y si no serían los narigones, serían los petizos, siempre se buscaría un chivo emisario, siempre. Holocaustos hay hasta hoy en día, porque si no, ¿qué pasó en Ruanda? 800.000 chicos murieron allá. ¿Qué pasó en Bangladesh? ¿Qué está pasando como en Turquía están persiguiendo a los kurdos? La lucha de los kurdos porque no tienen un pedacito de tierra donde estar. Y otros tantos. Esto yo decidí después y me dije, yo en memoria de todos los míos, por ellos, hasta que pueda, hasta el último día de mi vida, daré testimonios para que la gente sepa, para que la gente entienda que en momentos así no hay que dar vuelta a la cabeza, esto les toca a ellos, no a ellos, no hay ellos, mañana pueden ser otros, que hay que involucrarse y no mirar para el otro lado. El que es perseguido, la gente se tiene que involucrar. Esto mañana se puede repetir, porque mañana pueden decir que todos los morenos, todos los descendientes que tienen de la 4ª generación a un indígena de acá, hay que aniquilarlos. Luchar en contra del negacionismo, y yo sé que la xenofobia está creciendo en todas partes, es algo terrible. Mi legado es decirle no a cualquier clase de régimen totalitario, tanto de derecha como de izquierda. Únicamente en un régimen democrático, por más precario que sea, uno tiene derecho al pataleo y uno tiene derecho a luchar contra la discriminación, contra cualquier clase de discriminación, religiosa, color de piel, condición social, absolutamente contra todo. Y no dar vuelta a la cabeza cuando agreden al otro, porque otra guerra ya no habrá, otra guerra aniquilaría al mundo. Los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro. ¿Cuántos pueblos en la historia han desaparecido? Cualquier cantidad de pueblos han desaparecido porque no tenían memoria, desaparecido de la faz de la tierra. Los pueblos que tienen memoria y recuerdan y transmiten uno al otro, pueden seguir. Esto puede suceder mañana a cualquiera. De manera que es muy importante, muy importante divulgar esto.